nosotros podemos comunicarnos por teléfono, ¿verdad? Si es que por Skype no se puede, con Rodrigo Torres, abogado de la Universidad Andrés Bello, por teléfono. Él es candidato a magíster en Derecho de los Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad Finisterrae, jefe de litigios de Elías Abogados y ex jefe de litigios de la Dirección General de Aguas. Y es una persona que está permanentemente monitoreando el progreso, lo que pasa, las novedades en el tema del Código de Agua y la importancia que esto tiene. Entonces, queremos conversar con Rodrigo Torres para poder que nos vaya contando cómo avanza esta reforma, en qué nos afecta. Tanto se ha dicho a propósito incluso del precio de las paltas. Claro, que está podría estar vinculado con este asunto. Bueno, en la reforma al Código de Aguas fue un objetivo del pasado gobierno de la presidenta Bachelet. Hubo una... De hecho, estaba en su programa de gobierno. Tal cual. Hubo una resistencia tenaz de una parte importante del espectro político, fundamentalmente vinculado con la economía agraria. Y también hubo una resistencia al interior de la propia coalición de gobierno, donde había sectores, algunas vinculados fundamentalmente a la democracia cristiana, que se resistían a esta reforma del Código de Aguas, cuyas aspiraciones fueron disminuyendo, y finalmente quedaron en una reforma que no se hizo. Era una reformita más bien. Claro, y que tenía muy poco que ver con la original. Sin embargo, ahora se ha abierto incluso el propio candidato presidencial, me parece que fue Joaquín Lavín, que derechamente se abrió... Sí, él se abrió a la posibilidad de hacer algunas modificaciones al Código de Agua, que recordemos que el Código de Agua data de 1981. Exactamente. Parte de todas las reformas que se hicieron en ese periodo. Y a considerar el agua como un patrimonio del Estado. Sí, y no como un bien transable. Exactamente. Vamos con Rodrigo Torres. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días. Hola, buenos días, Álvaro. Luis, ¿cómo están ustedes? Tuvimos ahí un pequeño problema técnico, pero en definitiva ya estoy con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Rodrigo, como nosotros ya hicimos una introducción, queremos en realidad preguntarte cosas concretas. ¿Qué es un derecho de aprovechamiento de agua? Para que las personas que no están en el ámbito agrario lo puedan comprender. Perfecto, mira, te puedo comentar que el derecho de aprovechamiento de agua es efectivamente un derecho que tienen los particulares a extraer una cuota o porción de esta agua desde la fuente natural para dar el uso que ellos estiman pertinente de acuerdo a sus propias necesidades, ¿ya? Ese uso puede ser riego, puede ser consumo humano. Puede ser el uso exactamente, puede ser el uso que tú quieras otorgarle, porque hoy día la legislación de agua, que es el código del año 81, no encuentra ligado este derecho de aprovechamiento a un uso en particular, como sí sucedía, por ejemplo, en el código del año 51. Ya ahí podemos hacer un poquitito de historia y evidentemente podemos encontrarnos con que el año 81, cuando se dicta el código de agua, se elimina este uso que se le debe dar al derecho de aprovechamiento y por lo tanto eso propende también al mercado de agua. ¿Las personas pueden tener más de un derecho, pueden postular a más de uno? Se habla también de concentración de los derechos de aprovechamiento de agua, que hay personas que tienen en alguna cuenca hidrográfica distintas porciones, han inscrito más de alguna vez. ¿No existe alguna norma que limite la cantidad de derechos de aprovechamiento de agua a los que se puede postular? No, efectivamente hoy día no existe una norma de esa naturaleza. Cada uno de los titulares puede postular, como bien tú señalas, o solicitar un derecho de aprovechamiento para que el Estado sea el que te lo constituya a través de un acto administrativo que en este caso lo dicta la Dirección General de Agua. Pero lo que sí efectivamente existen ciertos límites. Cuando uno solicita sobre 50 litros por segundo, de acuerdo al sector en donde se va a solicitar este derecho de aprovechamiento, uno debe acreditar efectivamente cuál va a ser el uso que se le va a otorgar. Pero eso evidentemente no otorga ninguna seguridad de que el derecho se vaya a rechazar ya puede ser a lo mejor por acaparamiento, o podría ser a lo mejor porque un titular ya tiene agua suficiente para poder abastecer el uso que pretende. Entonces, no existe efectivamente una norma de esa naturaleza, solo este deber de informar, lo que en derecho se llama la memoria explicativa.
pero no existe, como bien tú dices, alguna manera adicional de poder evitar o limitar las solicitudes de los distintos particulares. Rodrigo, y hoy día estamos hablando que esto es un bien transable, que es algo que se puede en el fondo solicitar y que pasa a ser de uso particular, que pasa a tener alguien una propiedad sobre el agua. ¿Por qué esto no es un derecho, por qué no es propiedad del Estado, por qué no es un derecho en el fondo de la población el agua en nuestro país? Claro, hay que romper varios paradigmas. La verdad es que existe harto mito respecto de cuál es el funcionamiento en Chile del agua, ¿ya? Entonces yo creo que podríamos hacer a lo mejor una explicación desde la Constitución hacia la norma que hoy día regula, que sería el Código de Aguas particularmente, y un artículo del Código Civil. Lo que nosotros tenemos hoy día dentro del marco jurídico es la consagración del agua como un bien nacional de uso público. Eso existe, ¿ya? Existe. ¿Qué significa eso? Existe. ¿Qué significa eso en definitiva? Que el agua, en este caso continental, que está desde la cordillera hasta las desembocaduras, es un bien nacional de uso público mientras tanto se mantenga en su fuente natural, ¿ya? Eso lo consagra el Código Civil en su artículo 595. El problema es que no está en la Constitución, ¿ya? Y eso genera ciertas tensiones que evidentemente podemos conversar luego de esta explicación. En la Constitución sí está consagrado el derecho a la propiedad. Exactamente, claro. Entonces tú tienes efectivamente la primera premisa. El agua. ¿Es un bien nacional de uso público? Sí. Lo consagra el artículo 595 del Código Civil y también vuelve a estar explicado en el artículo 5 del Código de Agua. ¿Cuál es el problema? El problema se genera porque sobre esta agua en la fuente natural, que puede ser el río o el acuífero en estos casos particulares, se genera un derecho de aprovechamiento que a la larga, para que lo podamos entender todos, es una especie de permiso que me permite extraer el agua de esta fuente natural, y sobre este permiso yo tengo un derecho, que es el derecho de propiedad, valga la redundancia, sobre el derecho de aprovechamiento de aguas, ¿ya? Entonces, digamos, en resumen, tenemos tres elementos. El bien nacional de uso público, que es el agua en su fuente natural. Sí. Tenemos la consagración de un derecho para poder extraer el agua de esta fuente natural, y sobre ese derecho yo tengo propiedad plena, absoluta y exclusiva. ¿Ya? Y adicionalmente tenemos evidentemente lo que hoy día mucho se ha hablado, que este bien, que es el agua, es un bien público. Por lo tanto, al no tener una protección distinta en la Constitución, lo único que conocemos es efectivamente la posibilidad de apropiarse de él, ¿ya? De hecho, si hacemos un ejercicio bastante sencillo en la Constitución, nosotros buscamos con el buscador de un PDF, por ejemplo, y vamos a encontrar la palabra agua solo respecto de la regulación de la propiedad, que es en el artículo 19, número 24 de la Constitución. Abogado, disculpe que te interrumpa el razonamiento en función del tiempo. Las aguas que son objeto de la Constitución de derechos de aprovechamiento, ¿en qué porcentaje ya tienen dueño aquí en Chile? Mira, eso es un dato que lamentablemente no lo podemos tener a ciencia cierta. ¿Por qué? Más o menos, 90%. Más o menos, yo creo que efectivamente debe estar otorgada aproximadamente el 80% del agua a nivel nacional. Ya tiene dueño. Yo creo. Tiene dueño, tiene un derecho de aprovechamiento para poder extraer el agua de la fuente natural. ¿Por qué no te puedo dar el dato certero? Porque lamentablemente hoy día carecemos de información. ¿Por qué carecemos de información? De hecho, hace muy poquitito salió un estudio de la Universidad de las Américas que hablaba un poco de eso. Porque este artículo 19, número 24 de la Constitución otorga esta propiedad para poder extraer tanto los derechos constituidos, que eso es constituido de acuerdo a la normativa vigente, que es el Código de Aguas, pero adicionalmente también reconoce propiedad sobre una palabra que señala reconocidos. ¿Qué quiere decir eso? Que son derechos, valga digamos la fórmula más coloquial de señalarlo, derechos de uso ancestral, que vienen efectivamente de Mercedes del año 51, que vienen a lo mejor de la reforma de la Cora, asociados a una tierra, pero que no están inscritos y por lo tanto carecen de una formalización, pero eso no significa que no existan. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos derechos constituidos, a lo mejor con información dentro del servicio o del fisco o del Estado, como lo queramos llamar, pero carecemos de información de todos estos usos que son ancestrales, que no están formalizados. Entonces, en definitiva, claro, de lo que existe hoy día formalizado, yo podría señalar a lo mejor que podría estar otorgado cerca del 80% del agua, pero desconocemos qué es lo que sucede con los usos ancestrales.
Rodrigo, y en el fondo lo que se propone con la reforma o qué es lo que nos dice el derecho comparado a nivel internacional que es la mejor solución. Bueno, la primera solución evidentemente es, ahora que estamos en el proceso constituyente, es una opinión muy personal. Uh-huh. Yo creo que efectivamente se debería garantizar el acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano. Creo que es una buena alternativa, adicionalmente, subir de rango el bien nacional de uso público del agua a la Constitución. ¿Por qué? Porque hoy día nosotros lo que tenemos es la propiedad, ¿ya? Y también lo que sabemos es que efectivamente existen ciertos límites a los convencionales constituyentes que está constituido por el artículo 135 de la Constitución. Sí. ¿Cuáles son estos límites? Las sentencias firmes o ejecutoriadas y adicionalmente los tratados internacionales que están vigentes, ratificados y vigentes por nuestro país. Por eso que es una falacia cuando dicen que esto es una destrucción del Estado como lo conocemos, digamos, porque se establecieron limitaciones a partir de lo que está diciendo el propio abogado, digamos. Entonces, ese mito hay que desecharlo, dejarlo de lado. Pero si, digamos, tú como especialista, Rodrigo Torres, abogado, estimas que porque aquí lo que hay es la discusión en el Parlamento actual de esta reforma al Código de Aguas. ¿No sería razonable que se pospusiera esta conversación hasta que se redacte la nueva Constitución? No. ¿Tú crees que no? No. Ya. No, yo creo que no. De hecho, sinceramente, a mí la reforma me gusta, ¿ya? La reforma creo que viene a tomar ciertos problemas de un código del año 81 que efectivamente fue construido en otra realidad, en una realidad de abundancia, en una realidad donde efectivamente existía agua. Hoy día con el cambio climático, evidentemente tenemos escasez. Hoy día ya no hablamos de hecho de una escasez extraordinaria, hoy día prácticamente es una escasez estructural. Entonces, abogado, efectivamente, fíjate que, disculpa que te interrumpa, que nos queda 1 minuto y medio. Súper, Yo hice una pregunta adelante específica, te voy a hacer otra. Vinculada con los titulares de los derechos de aprovechamiento de agua. ¿Cuántas personas en Chile son dueñas de los derechos de aprovechamiento de aguas? La verdad es que no te podría dar el número exacto. ¿Está concentrada la propiedad para no preguntarte una cifra? Sí, yo creo que efectivamente está concentrada, pero no por titular. Yo creo que está concentrada por uso. Por uso. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente la mayor cantidad de usuarios de agua es el del sector de la agricultura. Y hay gente en Chile que ha construido su fortuna, cimentado su fortuna, siendo dueña de los derechos de aprovechamiento de aguas. Que han especulado en el fondo. ¿Ah? Sí, la verdad es que el mercado de aguas, de la forma como quedó establecida, efectivamente yo podría aseverar que no es a lo mejor lo común, no es lo que abunda, pero efectivamente más de alguna persona se tiene que haber aprovechado esa situación. ¿Por qué? Porque particularmente sobre cauces superficiales, tú puedes pedir derechos de aprovechamiento sin tener las obras de aprovechamiento. Entonces, por lo tanto, tú puedes pedir, te van a otorgar ese derecho de aprovechamiento y no es necesario que tú construyas la obra y evidentemente eso vino a tratar de solucionarlo las patentes por no uso, pero es algo que evidentemente no ha sido posible solucionar. De hecho, al día de hoy existen más de 5.000 derechos de aprovechamiento dentro de los listados de patentes, particularmente del año 2021. Entonces, efectivamente, existe, no sé si acaparamiento, podría señalarlo con todo, pero sí efectivamente hay algún porcentaje que naturalmente tiene estos derechos de uso especulativo, digamos. Rodrigo, y solamente, y con esto terminamos, el hecho de tener estas patentes significa que las personas van a tener que pagar algún impuesto extra sobre estos derechos de aprovechamiento que no usa. En el fondo, ¿es eso? Claro, efectivamente hoy día cuando tú tienes un derecho de aprovechamiento de agua, que es lo que te permite sacarlo de la fuente natural, tú no pagas nada, no pagas un impuesto como por ejemplo podría ser el impuesto de las casas, que es el impuesto territorial. Pero sí pagas una patente cuando tú no la utilizas. ¿Y qué se entiende por no utilización? La no existencia de obras de captación del agua y conducción. Por ejemplo, si tú tienes agua subterránea o un derecho de aprovechamiento de agua subterráneo, necesitas tener el pozo, la bomba, etc. Claro. Superficial, la bocatoma, las obras de conducción. Hoy día solamente pagas una patente que tiene un tope. ¿Qué se pretende con la reforma? Que exista evidentemente algo un poco más drástico, que es la extinción de derechos por no uso. ¿Ya? Exactamente, sí. Eso podría ordenar un poquito más la casa, pero también se necesitaría más fiscalización, más cuidado a lo mejor en este proceso administrativo que explicaba Rodrigo al principio de del otorgamiento del derecho de aprovechamiento. Muchas gracias, Rodrigo. Ha sido francamente ilustrativo, además, en la forma en como expone Rodrigo Torres, abogado, muy bien, ¿ah?
Sí, Sí, gracias. nos dejó bastante claro, nos sacó de algunos errores que a veces cometemos, incluso los medios de comunicación. Así que muchísimas gracias por esta conversación, Rodrigo. Que Muchas tengan un gracias, muy buen Jules, día. Álvaro, igual a ustedes, muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Rodrigo Torres, abogado de la Universidad Andrés Bello, candidato a magíster en Derecho de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad Finisterrae, jefe de litigios de Lías Abogado y ex jefe de litigios de la Dirección General de Aguas, conversando aquí en Buena Costumbre